¿Cuál es el título? La preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? Lo que está Sí, arriba. la preciosa sangre de Cristo, y el subtítulo en el que estamos ahorita dice, los sentimientos de culpa de nuestra conciencia. Amén. Pues vamos a ir leyendo así como siempre lo hacemos. Y leemos un poco y luego comentamos. Desde donde está aquí hasta arriba en esta página podemos empezar. ¿Alguno de ustedes que quiera colaborar con la Sí. lectura? Amén. Los primeros dos problemas han quedado resueltos. Dios ya no tiene nada contra nosotros. Y la deuda del pecado ha sido pagada. Amén. Y la deuda del pecado ha sido pagada. ¿Y qué de nuestra conciencia? La mancha de culpabilidad, igual que la nota, aún permanece con nosotros como una constancia de nuestro pecado. Es aquí donde la sangre de Cristo opera, limpiando nuestra conciencia, debido a que la muerte de Cristo pagó la deuda por el pecado. Su sangre puede ahora borrar la constancia de esta deuda, al igual que una multa. Después que la pagamos, podemos romper la nota y echarla a la basura. Así también nosotros podemos ser limpios en nuestra conciencia de cualquier culpa. Es muy fácil experimentar esto. Cada vez que usted, sienta culpa y simplemente abra su ser a Dios y ore así: oh Dios, perdóname por lo que hice hoy. Te doy gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por mí y por haber pagado la deuda de este pecado que acabo de cometer. Señor, creo firmemente que tú me has perdonado este pecado. Ahora mismo reclamo tu preciosa sangre para que me limpie de toda mancha de culpa que haya en mi conciencia. Amén. Amén. Recordemos primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. También en Salmos 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. ¿Quién puede decir cuán lejos está el oriente de occidente? Está puesto. Asimismo, cuando confesamos nuestros pecados, Dios pone una distancia infinita entre ellos, nuestros pecados, y nosotros. Esos pecados ya no tienen nada que ver con nosotros. Por consiguiente, podemos obtener reposo en nuestra conciencia. Cuando Dios nos perdona, Él olvida la falta cometida. No piense que después de que Dios perdona nuestros pecados, algún día vendrá a recordárnoslos. No, con respecto a nuestros pecados perdonados, Dios tiene muy mala memoria. En cuanto a esto, algunas veces usted quizás tenga miedo de morir, tenga mejor memoria que Dios. ¿Puede Dios verdaderamente olvidar? Esto es precisamente lo que dice Jeremías 31:34. Perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si Dios olvida nuestros pecados, entonces nosotros podemos olvidarlos también. No le recordemos a Dios algo que ya ha olvidado. Cristo murió hace casi 2000 años. Su sangre ya fue derramada y ahora está disponible a nosotros las 24 horas del día para limpiar nuestra conciencia. Cuando pequemos, no tenemos que dejar pasar cierto tiempo. Esto no mejorará el poder de la sangre.
La sangre de Cristo es todopoderosa. Donde quiera que estemos y a cualquier hora del día, en cuanto tengamos la menor sensación de culpa en nuestra conciencia, simplemente debemos reclamar la preciosa sangre de Cristo. En Salmos 32, 1 al 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por medio de la preciosa sangre de Cristo, el problema de la culpa queda resuelto. Amén. Pues vamos a comentar esto que leímos ahora. Empezamos por aquí. Acá empezamos. Entonces, ¿qué quisieran comentar? Así vamos avanzando, repasamos y pasamos al siguiente tema que está bien interesante también. Sí, aquí nos aclara pues de que los dos primeros problemas han quedado resueltos. Dios ya no tiene nada contra nosotros y la deuda del pecado ha sido pagada. Pero queda algo, nuestra conciencia, y nosotros siempre andamos dudando, porque es lo que pasa, que dudamos nosotros de la palabra de Dios y de la eficacia de la palabra de Dios. Entonces nosotros, pues como somos humanos, somos ambivalentes y en algún momento dicen, ¿será que me perdonó? ¿O será que no me perdonó? Yo digo que sí, o bueno, espero que sí. Entonces uno anda siempre, es dubitativo en esto. ¿Cierto? Y entonces, el Señor, pero el Señor es fiel y justo, pues ahí la palabra misma lo dice. Pero digamos, como también desconocemos la palabra, entonces ahí que tenemos la duda. Porque si nosotros realmente supiéramos la palabra, la tuviéramos, estaríamos conscientes de que esto es así, pues es una realidad. Pero ahora que la conocemos, nosotros podemos testificar de que el Señor sí nos cubre. Y como habla, dice, hace 2000 años el Señor se derramó su sangre, pero esta sangre es prevaleciente, es actual, o sea que no ha perdido vigencia ni perderá vigencia en nosotros. Nosotros debemos ser sinceros de confesar el pecado, no pedir perdón, se hablaba la vez pasada, sino que confesar nuestros pecados y decirle al Señor, ser sinceros, el pecado, Señor, aquí vengo para que tú no tomes en cuenta esto, pero al final hay que decir que la preciosa sangre de Cristo lo limpia, es prevaleciente y lo limpia. Entonces, ya, digamos, y además que lo olvida, que lo olvida. Y ese, digamos, si viene al ejemplo de que pone el hermano ahí, de que uno cometió una falta de tránsito, le dieron una remisión, que le llamamos aquí remisión, vamos, la pagamos, pero digamos, la policía al pagar ya no nos va a cobrar, porque eso ya quedó saldado. Es lo mismo con la sangre de Cristo. Eso, porque él previamente ya pagó ese precio por esos pecados nuestros, y entonces al momento de que nosotros nos escudamos, porque sí, por decirlo así, de una forma práctica nos escudamos con la sangre de Cristo, este pecado desaparece. Culpa ya no tenemos que tener porque el Señor nos ha limpiado, ha pagado este precio, entonces ya estamos nosotros, ya la conciencia no tiene que remover. Quien podría estarnos recordando a Satanás, pues, y estorbándonos ahí de qué es lo que nos pasó. Pero nosotros, si estamos con la palabra de Dios, estamos conscientes de que esta culpa no debe haber. El pago ya se hizo, el Señor nos perdonó, el Señor olvidó. Amén. Amén. Bueno, Mario. Sí, mi hermano, disculpe, ¿podría regresar un poquito? Claro. Pues, amén, hermanos, esto es algo lindo, algo divino, ¿verdad? Porque primeramente, pues ya Dios resolvió ya Él ya resolvió nuestros pecados, dijo Él nos limpió, ¿verdad? Aunque nos queda la mancha de culpabilidad todavía, ¿verdad? Eso es algo que pernota en nosotros todavía, ¿verdad? Pero solo la sangre de Cristo pues nos puede redimir y limpiarlos completamente de eso, ¿verdad?
Eh, amén por eso. Y bueno, ya toda clase o sea, que se borra pues ya todos los pecados que uno ha tenido ¿verdad? Gracias al Señor, pues Él lo ha pagado todo. Pero tenemos que estar conscientes de que siempre tenemos que estar con Dios, pues más que todo, ¿verdad? Y aunque yo pienso que esa mancha que nos queda todavía nos queda como un recordatorio de lo que uno hace, hermano. Entonces, amén, porque el Señor pues, nos limpia con su sangre los pecados que tenemos. Amén, amén, hermanos, qué excelente. Pues vamos a ir viendo ahorita, repasando sobre la lectura, algunos de los puntos que han visto y que han compartido, y otros que están ahí todavía esperando que los volvamos a tomar. Entonces, una es recordar los dos problemas, ¿verdad? Uno, que ya no tiene nada con nosotros, ¿se acuerdan? Que esto era aquella separación que hacía el pecado cada vez que lo cometemos, como que se crea una separación entre Dios y nosotros. Y luego, pues el problema que tenemos de la deuda. Entonces, el pago fue la sangre del Señor que se derramó en la cruz. Esto ya fue pagado. Ahora, como bien mencionaba el hermano Jorge, esto es más bien relacionado con nuestra incredulidad, pero muy bien dicho, es falta del conocimiento. Por ejemplo, me llamó a mí la atención mucho que cómo es Dios para los pecados. Es decir, a Dios no le agradan los pecados, pero una vez que los confesamos, ¿qué pasa con nuestros pecados? Vida. Los olvida. Entonces esto es bien interesante, porque podemos hacer un pequeño enunciado temporal. Cada vez que confieso mis pecados, Dios los olvida. Amén. Esto es glorioso. Entonces, esto no lo sabíamos, ¿verdad? O tal vez lo habíamos oído, pues como sea, pero es algo que ha causado en nosotros la duda. Pero hoy lo estamos repasando. Hoy estamos viendo otra vez este asunto de que cuando confesamos nuestros pecados, Dios olvida los pecados. Para los pecados confesados, Dios tiene muy mala memoria. Pero lo importante es que consideremos que Él tiene mala memoria con los pecados que confesamos. No con los pecados que estamos haciendo o que vamos a hacer, no. Con los que estamos confesando. Entonces, cada vez que confesamos nuestros pecados, Él los olvida. Eso es muy interesante y muy buenísimo. Ahora, aquí el hermano dice en este asunto de la culpa, ¿verdad? Que lo importante es orar delante de Dios, ¿verdad? Entonces, confiar que la sangre hace su trabajo. Esto es como con la medicina. A veces tenemos bueno, ahorita estuvimos enfermos de los pulmones y de todo eso, hermano Mario. Entonces, cuando tomamos un medicamento, la verdad, nosotros no nos damos cuenta qué está haciendo adentro, ¿cierto? O sea, no me puedo dar cuenta, la medicina ya está siendo digerida, ahora ya está yendo al torrente sanguíneo, ahora ya está yendo a las partes. Nosotros no podemos ver eso. Simplemente en cuestión de un tiempo nos damos cuenta que hay una mejoría. Entonces nosotros nos tomamos el medicamento, digámoslo así, con fe. ¿Cierto? Sí. Cierto. Ahora, entonces, con la sangre, ¿qué hay que hacer? Lo mismo. Solo que no hay que tomársela, sino simplemente recordar lo que ya hizo. El sacrificio del Señor tiene una característica y que es eterno. Así que la muerte del Señor, aunque fue hace muchos años, ese derramamiento de sangre todavía cuenta. ¿Qué les parece eso? Eso es maravilloso, junto con las cosas que estamos aprendiendo hoy. Así que con los pecados confesados, Dios se olvida. O más bien, de los pecados que confesamos, Dios se olvida. Amén. Amén. Así que no le estemos recordando a Dios qué hicimos, ¿verdad? Dice que el ejemplo de la multa es así, ¿verdad? ¿A usted le han puesto algún ticket allá, hermano Mario? ¿Alguna vez le pusieron un ticket en Estados Unidos? Hermano, me dolió un ticket que me dieron que
uno de $500. Más de lo que ganamos al mes aquí, imagínense. Pero mire qué cosa, ¿verdad? Usted una vez que pagó, ¿qué hizo con ese ticket? ¿Lo guardó entre la Biblia? ¿Le puso un cuadrito? ¿O qué hizo? A mí me han puesto multas también, pues no de $500, gracias a Dios, ¿verdad? Pero he pagado alguna vez alguna multa. Una vez estaba en un trabajo que tenía allá en la zona 10 y parqué el carro pues era un espacio y me dijo un cuate, mire aquí le cobro tanto y no echa fichas. Y confía en él. Pero ¿sabe qué? Él tampoco echó fichas. Entonces me cobró no sé cuánto por el día y de todas maneras, después de que fui a sacar la calcomanía, me apareció una multa. Pero una vez que pagué la multa, ese recibo ni siquiera le ponen nick ni nada de eso, no sé cómo usarlo. Pero como dice el hermano, un recibo de una multa ya pagada, ¿para qué me sirve? Los policías no le andan preguntando a usted, a ver, ¿pagó la multa? A ver, enséñeme el recibo, si no, no le creo. No, a ellos ya les aparece en el sistema que ya está pagada la multa. Entonces, el Señor ya pagó nuestra multa. A nosotros nos toca confiar en eso, ¿verdad? Es lo que hablábamos hace 8 días, ¿verdad? Si a usted le hicieran el favor de pagarle su renta y le dice, es que ya pagué la renta. Entonces, ¿cómo somos nosotros totalmente desconfiados? Páseme, mire, aunque sea la captura de la transferencia. Con eso ya me quedo tranquilo. Pero ¿por qué no confía en la palabra? Ahora a nosotros nos toca confiar en el Señor, que Él derramó su sangre. Así que esto es excelente. Mire esos versículos, como Jeremías 31-34. Perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer para que ese versículo tenga validez para mí, para ustedes? ¿Qué sería lo único que hay que hacer? Decirle amén. Amén. Pero esto se cumple cuando confesamos nuestros pecados. Amén, hermano. Bueno, yo del dolor que pagué $500 todavía lo tengo aquí, mire. Como un recuerdo, hasta para no volver a parquearse ahí. Recuerdo. Pero no fue un policía que me lo dio, eso me dolió más. Eso me lo mandaron a cobrar por correo. Más bonito todavía, ¿eh? Pero esto que el Señor hizo por nosotros y nuestros pecados, ya lo hizo. Simplemente nosotros con fe decimos, Señor, tu sangre tiene validez. ¿Cómo le damos validez a esa sangre? Relacionado con la culpa, confesando nuestros pecados y creyendo que la sangre hace el trabajo. Así que es un ejercicio. Ahora ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la información, que estos versículos se queden en nuestro corazón y en nuestra mente. Que se quede grabado esto. Sí, hermano. Y amén, pues, porque también Dios, pues, que le dijera yo, por eso es que es un Dios tan grande y maravilloso, ¿verdad? Y es de amor también, pues, porque si tal vez fuera como nosotros, yo creo que nosotros llevamos una rezaga de todo lo que hacemos, dijo, y tal vez no nos quedamos quietos con eso, ¿verdad? Cambio con Dios, ¿no? Él lo pagó, ya después ya lo olvida después de que está pagado. Amén. Amén. Gracias al Señor que Dios no es como nosotros. Muy bien. Muy bien. Entonces al final dice, miren estos versículos tan bonitos. Este de Salmos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Recordemos siempre que esto va junto con 1 de Juan 1:9. Ciertamente el Señor perdonó nuestros pecados, pero ese perdón entra a actuar cuando confesamos el pecado. Si no confieso el pecado, no hay ninguna base para que el Señor pueda venir y perdonar y limpiar. ¿Amén? Amén. Es importante, muy importante, pero muy, muy importante esos tiempos con el Señor, donde el Señor nos recuerda, o si ya recordamos qué pecados tenemos acumulados, que los estemos confesando constantemente. Es decir, que estemos teniendo estos tiempos constantemente, ¿ya? No tiene que confesar el mismo pecado 2 veces, ¿verdad? Porque una vez que usted lo confesó, a él se le olvidó. A él se le olvidó, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario para pasar, antes de pasar al siguiente tema? No, yo creo que está bien, hermano. Amén. Qué bonita lección, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a ir al siguiente subtítulo. Dice las acusaciones.
que provienen de Satanás. Esto es una lección muy, muy clave en nuestra vida cristiana. Uno es la culpa. La culpa a veces viene de uno mismo, ¿verdad? Viene de uno mismo por la falta de conocimiento de cómo es Dios. Pero hoy vimos que Dios no es como nosotros, decía el hermano Mario. Dios solo nos dice, mire, confiéselo y yo le perdono. Pero es que miren, no, confiéselo. Si usted lo confiesa, yo lo perdono. Pero es que lo que pasa, no, confiese ese pecado. Confiese ese pecado y luego yo lo perdono. ¿Ya lo confesó? ¿Qué era el asunto? Ya no me acuerdo. Amén. Ahora bien, el tema de la acusación. Si alguien puede ayudarme ahí a leer, alguien. No obstante, a veces sucede que después de haber confesado nuestros pecados y haber aplicado la sangre, seguimos sintiéndonos mal interiormente. ¿Sería esto un indicio de que nuestro pecado no ha sido perdonado? ¿Será que la sangre de Cristo no ha sido eficaz? ¿Será que necesitamos de algo más? A todo esto tenemos que contestar, no. Entonces, ¿de dónde provienen todos estos sentimientos después que hemos confesado nuestras transgresiones y aplicado la sangre? El origen de tales sentimientos es Satanás, el enemigo de Dios. Para entender esto debemos ver quién es Satanás y qué es lo que él hace. Satanás es el diablo, que significa acusador según el idioma original de la Biblia. Por eso Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusa delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, el enemigo de Dios, dedica la mayor parte de su tiempo a acusar al pueblo de Dios día y noche. Esta es su ocupación. Por supuesto, Dios no le ha pedido hacer esto. Más bien, Satanás de su propia cuenta ha decidido acusar al pueblo de Dios sin cesar. Te lo subo. Esto se revela en la historia de Job, quien era un hombre recto y temeroso de Dios, Job 1:1. No obstante, leemos que Satanás se presentó ante Dios para acusar a Job, diciendo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no te maldice en tu cara. Esto está en Job 1, del 9 al 11. En otras palabras, Satanás acusó a Job de temer a Dios solamente porque Dios le había bendecido. Satanás le dijo a Dios que había sobornado a Job y que si él le quitaba a Job todas sus riquezas, éste le maldeciría. Esto es un ejemplo de la manera en que Satanás nos acusa en la esfera espiritual. En el libro de Zacarías, el sumo sacerdote Josué estaba delante de Dios y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. 3:1. Josué estaba vestido de vestiduras viles, lo cual se refiere a su condición pobre y pecaminosa. Cuán frecuentemente nuestra deplorable condición le da ocasión a Satanás para acusarnos. Esto implica que Satanás no solamente es el enemigo de Dios, sino que también es nuestro enemigo. Cuando nos acercamos a Dios, Satanás nos resiste acusándonos. Nada paraliza tanto espiritualmente a un cristiano como la acusación. Cuando escuchamos las acusaciones de Satanás, quedamos completamente impotentes. Es como si perdiéramos toda la fuerza de nuestro espíritu. Cuando un cristiano está bajo acusación, le es difícil tener comunión con otros y Perdón, yo iba a esperar dónde estamos. Y más que eso, se le dificulta orar. Siente como si no pudiera acercarse a Dios. Esta es la sutileza del enemigo.
Él nunca se nos aparece vestido de rojo y con un tridente diciéndonos, yo soy el diablo, he venido a condenarte. Él es mucho más astuto. Lo que él hace es acusarnos interiormente y nos engaña haciéndonos pensar que es Dios mismo quien nos habla. ¿Cómo podemos distinguir entre la verdadera iluminación que Dios trae a nuestra conciencia y la acusación de Satanás? A veces es difícil distinguir entre ambas, pero hay tres maneras de saberlo. En primer lugar, la luz de Dios nos abastece, mientras que la acusación de Satanás nos agota. Cuando Dios nos muestra nuestros pecados, quizás nos sintamos descubiertos y heridos. Sin embargo, al mismo tiempo, nos sentimos abastecidos y motivados a acercarnos a Dios y a aplicar la preciosa sangre de Cristo. Las acusaciones de Satanás, por el contrario, son totalmente negativas. Cuanto más uno las escucha, más difícil es orar. Nos sentimos vacíos y desanimados. Esa es la primera. En segundo lugar, cuando Dios nos habla, siempre lo hace de una manera muy específica, mientras que la condenación que proviene de Satanás es frecuentemente ambigua, aunque no siempre. A veces nos hace pensar que estamos cansados o que hemos tenido un día difícil. A veces tenemos la vaga impresión de no estar bien con Dios. Pero al examinar nuestra conciencia no encontramos ningún pecado en particular que pudiera crear una separación entre Dios y nosotros. Incluso es posible que otras veces nos despertemos con sentimientos de depresión o de desasosiego con respecto a Dios. Todos estos sentimientos inciertos de condenación que no parecen ser causados por el pecado provienen de Satanás y tenemos que rechazarlos. Cuando Dios nos habla, Él lo hace de manera específica y positiva, pero cuando es Satanás quien nos habla, frecuentemente lo hace de una manera ambigua y negativa. En tercer lugar, cualquier sensación de intranquilidad que persista en nosotros después de haber confesado y reclamado la sangre proviene de Satanás. No es necesario confesar y reclamar la sangre más de una vez. Los requisitos de Dios son satisfechos de inmediato por la sangre. Quien nunca está satisfecho es Satanás. Él quiere vernos confesar una y otra vez. Proverbios 27:15 dice: gotera continua en día de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Así son las acusaciones de Satanás, como una gotera continua o como una mujer rencillosa. Y no dejan de descansar, y no nos dejan descansar. Pero la manera en que Dios nos habla es diferente. Cuando confesamos nuestros pecados y declaramos que la sangre nos limpia, Dios inmediatamente queda satisfecho. Cualquier otra voz que escuchemos es la de Satanás. Amén. Hermanos, perdón, ¿está bien si estamos unos 10 minutos después de las 7? ¿O paramos? Faltan 2 para las 7. Por mí no hay inconveniente, hermano. Solo para poder que nos dé tiempo para comentar. Sí. Si a pesar de haber confesado nuestros pecados, gracias hermanos, y haber reclamado la preciosa sangre de Cristo, todavía nos sigue perturbando alguna inquietud interior, inmediatamente debemos dejar de orar y de confesar nuestros pecados. Mire eso. En lugar de ello, debemos volvernos a Satanás, la fuente de las acusaciones, y decirle: Satanás, yo ya confesé mi pecado a Dios. Él me perdonó y la sangre de Jesucristo me limpió. Esta intranquilidad que siento no proviene de Dios, sino de ti, y la rechazo. Satanás mira la sangre de Cristo. Esta sangre responde a cada una de tus acusaciones. Trate de hablarle a Satanás de esta manera. Cuando usted aplica la sangre de este modo, Satanás es derrotado y él lo sabe.
Apocalipsis 12, del 10 al 11 dice, ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este versículo ahora tiene todo sentido, ¿verdad? Porque ya entendemos cómo es que ellos vencieron a Satanás con la sangre del Cordero. Así Cuando es. hablamos con esta clase de denuedo, obtenemos la victoria sobre las acusaciones de Satanás. La vida cristiana es como una batalla. Satanás, vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso está en 1 de Pedro 5:8. Para pelear esta batalla requerimos de armas apropiadas. Una arma importante que nosotros debemos utilizar es la sangre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces voy a regresar al principio y pues si no le molesta, hermano Jorge, que quisiera comentarnos de esto. El título Sí, es Las acusaciones que provienen de Satanás. sí. Digamos, lo que nos están enseñando aquí es de que cuando el Señor nos perdona y olvida. Ya no hay mayor cosa. Pero muchas veces tenemos la sensación de que la intranquilidad, de que algo no está bien con nosotros. Pero entonces ahí debemos estar alertas porque es Satanás el que nos está diciendo. Yo apunté aquí que hay tres formas de detectar. Una, la luz de Dios, dice que dice que es definitiva, ¿no? Es definitiva. Y en cambio, Satanás nos agota, es negativa. Y además nos desanima también. Por otro lado, dice, la otra parte es una forma específica digamos, de Dios decir, estás en pecado, confesamos y termina. Entonces, es específico y es positivo. Pues no es una acusación, sino que únicamente nos invita a que nosotros confesemos. Entonces, Él ya tiene con qué perdonarnos. Pero, en cuanto a Satanás, es una condenación y es ambigua. Porque uno siente intranquilidad, "Ay, pero es que algo en mí no está bien, algo, no sé, yo creo que estoy mal todavía, entonces duda uno, está uno dudando ahí, ¿qué pasó? Entonces, este, por otro lado, dice el que hay depresión, hay desasosiego, o sea que hay intranquilidad, entonces esta es una relación que no es de Dios, ¿verdad? Entonces, por otro lado, está la intranquilidad. O sea que nos sintamos intranquilos y nos sentimos perturbados. O sea que, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es directamente. Sabemos de que algo no está bien. Entonces, y sabemos quién es. Entonces, debemos de confesarle a Él, en primer lugar, que hemos sido cubiertos con la sangre. Que nuestro pecado ha sido perdonado. No existe ya. Entonces, por lo Amén. tanto, Él no tiene que hacer nada en nuestra vida, nada en esto. Por lo tanto, se rechaza, se ata y se lanza afuera. Se le declara a Él de que no tiene que hacer absolutamente nada con nosotros porque ya todo esto ha sido resuelto. Ya el pecado ya no existe. Por lo tanto, Él no tiene que acusarnos absolutamente nada porque no existe. Y si no existe nada, no hay acusación, pues. Entonces, esto debemos de confesarle a Satanás de forma directa, porque además dice ahí que es enemigo de Dios, pero es enemigo nuestro, porque nos inquieta, nos hace que nos sintamos mal, nos hace que nos sintamos no contentos, algo así que algo tenemos, pero cuando nosotros lo confrontamos, es confrontable, directamente no tiene nada que hacer aquí. El Señor ya me perdonó, su sangre ya me limpió, por lo tanto, no tienes arte ni parte en este asunto, así que fuera, te rechazo. Y entonces él desaparece porque ahí se le está diciendo la verdad basada en la palabra de Dios y respaldado por Cristo, respaldado por la sangre. Amén. Bueno, Mario quisiera mencionar algo. Pues, sí, hermano, amén, porque
Realmente yo creo que ese sentimiento de culpabilidad, pues uno siempre lo tiene, ¿verdad? Aunque ha sido redimido por la preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? Pero uno siempre está con el aquello, digo, de que cometió eso, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que sí, lo que hay que hacer, como dice el hermano Jorge, ¿verdad? Que había que atarlo, ¿verdad? Y sacarlo fuera y rechazarlo completamente porque ya Dios pues se encargó de nosotros de limpiarnos con su preciosa sangre. Amén. Amén. Pues amén, hermanos. Esta última parte habla acerca de las acusaciones que provienen de Satanás. El temita anterior estábamos terminando el asunto del sentimiento de culpa, ¿verdad? Que eso se origina en nuestra conciencia, pero más que todo es porque desconocemos cómo es Dios y cómo es su palabra. Pero hoy aprendimos de que Dios, una vez que confesamos los pecados, se los olvida. Entonces, eso es maravilloso. Ahora, esta segunda parte es muy útil también en este caso, porque aparte de que, pues, recordemos y confiemos en la sangre del Señor, hay un momento en que viene esa intranquilidad. Y es importante esta lección porque estamos aprendiendo cómo es que actúa Satanás, cómo es que él se mueve, cómo es que él hace su trabajo, ¿verdad? Ujú. Él es llamado el acusador. Ese es el nombre de Satanás en el lenguaje antiguo de la Biblia. Entonces, si él se llama o se le dice el acusador, ¿por qué se le dirá así? Porque es su oficio, ¿Cuál es es el oficio? acusarnos, ¿Ve? intranquilizarnos, incomodarnos, hacer que pensemos de no hemos sido perdonados. Ese es su oficio, ¿no? Fíjese que ese es el oficio de Satanás. Sembrar esa idea de acusación, ¿verdad? Sembrar aquella cosa de que nuestra oración no llega. ¿Para qué te vas a reunir, verdad? Si los hermanos como son. Ese tipo de pensamiento, ¿de dónde viene? Hoy estamos aprendiendo. ¿De Sí, dónde viene ese pensamiento? De la... exacto. Sí. Y tenemos Sería, esta situación de hermanitos y hermanitas que a veces, pues, no quieren reunirse, ¿verdad? De una vez. ¿Qué será lo que se está pasando? El acusador les pone ideas y a veces nosotros somos convencidos por esas ideas. Entonces, necesitamos aprender a identificar esto, a identificar de dónde viene esto. Entonces, el hermano nos pone aquí tres claves o tres cosas que nos pueden ayudar a identificar. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que la luz de Dios es diferente a la acusación de Satanás. La luz de Dios es aquella que nos alumbra de nuestras faltas, pero la luz dice que nos provee. Es una luz que no solo nos hace ver nuestra falta, sino que también nos alimenta, nos consuela. A pesar de que nosotros digamos, ay, lo que hice, pero de todas maneras el Señor nos está proveyendo para que no, para que nosotros tengamos la fortaleza de ir al Señor, de ir a Él, de confesar este pecado y quitar ese problema de nosotros. Pero el trabajo de Satanás, eso no nos da ningún abastecimiento. Nos hace de una vez caer hasta depresión y demás cosas. Tenemos que aprender a distinguirlo, ¿verdad? Entonces esto es bien fuerte y bien fuerte en el sentido de que esta es una de las cosas que más nos afecta a nosotros como creyentes, ¿verdad? Una, que desconocemos la palabra del Señor, pero luego que caemos en la trampa de Satanás, de que nos está engañando todo el tiempo. Miren lo que dice en esta pequeña oración. Dice aquí, acusar al pueblo de Dios día y noche, esta es su ocupación. su Eso se oficio. encarga, esa es su chance. Es- Imagínense esto. Y miren lo que hizo con Job. Lo fue a poner de cabeza y pues Dios le dio permiso para zarandearlo. Entonces es bien interesante esta lección. Miremos, como les decía, la primera de estas claves es darnos cuenta que la luz de Dios
no nos va a entristecer propiamente, nos va a redarguir, nos va a hacer aquello sentir, Padre, debo arreglar esto está malo, pero me vuelvo a ti. Pero la acusación de Satanás nos hace deprimirnos. Miren qué pasa cuando no lo resistimos. Dice, nada paraliza a un cristiano como la acusación. Entonces, la acusación que hace con un cristiano, lo paraliza, ¿verdad? No quiere nada. Cuando escuchamos las acusaciones de Satanás, quedamos totalmente impotentes. Miren qué es lo que se siente. Es como que perdiéramos toda la fuerza de nuestro espíritu. Cuando un cristiano está bajo la acusación, le es difícil tener comunión con otros. Y más que eso, se le dificulta, ¿qué? Orar. Siente como que si no pudiera acercarse a Dios. Miren, esto es terrible y por eso es que hay que orar de veras, rechazando a Satanás en nosotros y en la mayoría de hermanos y hermanas. Mire cómo es Satanás sutil. Esta es la sutileza del enemigo. O sea que ni nos damos cuenta. Por algo eres el ladrón. A mí me acuerdo que una vez iba al trabajo de una madrugada y llevaba una cosa para ir oyendo. Era casi como un teléfono, era un iPod en ese tiempo. Y estaba oyendo y de repente ya no oí. Y luego me toqué la bolsa porque dije, ¿quieres apagar esto? Y ya no tenía el aparato usted. Sí, pues, Y esas cosas no son baratas. Pero ¿cómo fue ese ladrón? Sutil. sutil. Porque él empezó a mover la mano, a abrir la bolsa, sacar eso despacito. Luego que lo tuvo, pues se bajó y se fue. Y me di cuenta ya que iba caminando por allá el hombre. Satanás es igual. Ni nos damos cuenta cómo nos ha envuelto. Piense alguna vez, piense cada uno, porque a mí me pasaba, que hemos tenido esas etapas donde no queremos nada con ningún hermano y que ni nos aparezca nadie, ¿verdad? Solo acusarnos, solo hacernos sentir mal, solo pedirnos pisto, lo que sea, ¿verdad? Un montón de ideas que pueden venir, ahora ya sabemos dónde viene, ¿verdad? Ya aprendimos hoy. Todos esos pensamientos no vienen del Señor, no vienen ni de nosotros mismos, sino que vienen del mismo Satanás. Entonces, aquí está lo primero que hablé, la luz, ¿verdad? La luz de Dios nos abastece, ¿verdad? Ahora, muy rápido por el tiempo, ¿verdad? La segunda es que cuando Dios nos habla, Él lo hace de manera específica. Y esto lo habla el hermano Jorge. ¿Qué significa eso? Significa que Dios nos va a decir, Directo. ¿ah? De forma directa. Pero nos va a Claro, pedir la falta específicamente. Tuviste ese pensamiento. Eso nos va a decir exactamente qué cosa, ¿verdad? Fue ese detalle, esto que te quedaste, esto que dijiste. Nos va a ir a decir exactamente la falta que Él quiere que le confesemos. ¿Por qué Dios nos revela las faltas? ¿Para qué cree usted que nos revela la falta? Para que la confesemos. Dios no nos revela las faltas para que nos sintamos mal. Dios nos revela las faltas para que se las confesemos a Él y Él las olvide. ¿Qué le parece? Para eso es que Dios. Mientras, dice aquí, que la condenación que proviene de Satanás a veces es ambigua, es muy general. Estás mal, ¿verdad? A veces nos hace pensar que estamos solos, o a veces nos hace ese sentimiento, ¿ah? Bueno, Jorge, ahorita nosotros estamos, si yo me acuesto ahorita en mi cama, hasta mañana me levanto. Sí. Entonces, a veces nos hace pensar que estamos cansados o que hemos tenido un día difícil. Otras veces tenemos la vaga impresión de que no estamos bien con Dios. Algo dice que estoy ofendiendo a Dios. Pero cuando nos examinamos la conciencia, no hay ningún pecado. Entonces, ¿de dónde nos estábamos sintiendo mal y separados de Dios? De Satanás. Dice que todavía es probable que nos despertemos con sentimiento de desasosiego y depresión con respecto a Dios. Todos esos sentimientos extraños de condenación no parecen ser causados por el pecado, porque provienen de Satanás. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Rechazarlos. Rechazarlos. ¿Ah? Es como que uno sueña que se peleó con la esposa y se despierta y fue un sueño, pero se despierta enojado. No le hizo nada a la señora, pero se despertó enojado porque en el sueño, qué bárbaro, ¿ah? Eso viene de Satanás. En tercer lugar, ya para terminar, y me pasé 3 minutos. Dice, cualquier sensación de intranquilidad que persiste en nosotros después de haber confesado
y haber reclamado la sangre, mire esto, estemos seguros que eso proviene de Satanás. Voy a hablar esto rapidito, nos queda, ya me pasé, pero quisiera explicar que el poder de Satanás se basa en la mentira. A él se le llama el padre de la mentira. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han visto a cómo se le destruye a alguien el papelón, ¿verdad? Digamos, se inventó tal cosa y luego cachan a alguien en la mentira. ¿Qué pasa con esta persona? Todo lo que había hecho se le derrumbó. No sé si recuerdan en las noticias, no sé si era una diputada o una ministra allá en Cobán, le descubrieron a la licenciada que su título era falso. Sí. Entonces, ¿qué pasó con todo lo de licenciada? Mm. Se derrumbó. Se le cayó el castillo de naipes. Así es con Satanás. Satanás es alguien que se pinta como muy fuerte. Pero ¿saben qué? Es mentira. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer cuando resistimos al diablo es descubrirlo en la mentira, ¿verdad? Es como cuando a uno se le mete que hablaron mal de uno. Es que hablaron mal de mí. ¿Pero alguien le dijo a usted algo? No, pero yo sé que hablaron mal de mí. ¿Y dónde sacó eso? Es que yo sé que hablaron mal de mí. Ellos hablan, mire, se está riendo y es por mí. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde viene eso? Satanás nos mete la idea. Hay que descubrirlo en la mentira. Es mentira todo lo que habla. Es mentira todo lo que dice. Entonces, cuando lo descubrimos en la mentira, se derrumba. Y él huye. Resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. Entonces, aquí el hermano nos dice, ¿verdad?, que lo importante es decirle, ¿verdad?, dígale usted, ¿verdad?, te rechazo, Satanás. Lo que me vienes a acusar ya fue confesado. Ya me lo perdonó. Entonces, por esto que estás diciendo es una mentira. Y entonces esto desaparece. Así que, hermanos, qué maravillosa lección esta tarde-noche. No sé si hay algo más que quieran mencionar. No, hermano, fíjate que yo tengo que entrar a otra, ¿cómo se llama? Que me invitaron allá de México, que hay una Ya actividad se así, y acabó. ya principió, sí. Ya, Sí. hermano, ¿será que... Bueno, voy a terminar.